90 fallecidos. Muy bien, y lo peor es que ya habían científicos, dice que ya habían dicho pues que debía producirse un terremoto de una magnitud como esta en Nepal. Sin embargo, bueno, como sucede también en Perú, ¿no? Que siempre dice que va a haber, y bueno, felizmente no hay, pero la cosa es que las montañas Himalaya están sobre una placa, ¿no? Sobre una falla. Sí. O sea, es una zona vulnerable y que lamentablemente debe ser por la pobreza o porque no hay un gobierno estable. La gente vive pues en casas no adecuadas, ¿no? Bueno, la discusión ahora es precisamente la típica en estos casos. Va a haber ayuda para la reconstrucción, pero la pregunta es si, dada la emergencia, es lícito condicionar la ayuda a que, por ejemplo, no se construyan zonas que se sabe son de alto riesgo y que ahí donde se puede construir, las construcciones tengan las condiciones, digamos, arquitectónicas adecuadas o de ingeniería adecuada para evitar, ¿no? Claro. Para evitar el daño en futuros sismos. Digamos, el cálculo es que en este país, en Nepal, hay un sismo devastador, según una entidad estadounidense, cada 75 años. El último había sido en la década del 30 del siglo pasado, entonces ya hacía un tiempo que... Y con menos gente, pues comparado 70 años después con la cantidad de... Claro, la desgracia de Nepal es un país pobre, es un país que desde hace unos años es crónicamente inestable, no puede aprobar una constitución en más de 7, 8 años. Han tenido que reelegir a la Asamblea Constituyente para que continúe la labor de elaborar una constitución. Es un país con alta densidad demográfica, como buena parte del sur de Asia. Entonces, por ejemplo, en un radio de 100 kilómetros a la redonda, digamos, concentro en el epicentro del sismo, hay unas 7 millones de personas. Es una geografía endemoniadamente accidentada, con montañas como el Everest de 8.000 metros de altura, y en donde por ende lamentablemente el número de víctimas tiende a crecer con el paso del tiempo, porque recién se descubre cuántas víctimas mortales ha habido en zonas rurales que antes eran inaccesibles, por el tema de no solo lo montañoso del terreno, sino la ausencia de caminos adecuados. Entonces todo se confabula para producir este tipo de resultados. Claro, vamos a ir al mapa mejor para ubicar, porque hay mucha gente pues que no conocía la existencia quizás de Nepal o no sabía cómo ubicarlo, que está entre India y China. ¿No es cierto? Estamos hablando de una zona montañosa y está en el centro, por ejemplo, una ciudad que lo conocía, Katmandú, y vemos un país relativamente, bueno, es mediano, ¿no? Sí. Son 8 millones, creo, de habitantes aproximadamente. Sí, pero muy concentrados en algunas zonas. ¿Y por qué tanta pobreza en Nepal? En general, esa zona del mundo es sumamente pobre. Está creciendo significativamente. China ha venido creciendo a tasas muy altas, pero incluso con todo el crecimiento de los últimos 30 años, China sigue siendo un país de ingresos bajos. Igual que la India, pese a que ha venido creciendo a tasas no de 10 a 13% como crecía China en el pasado, pero sí a tasas de alrededor de 7% anual, aunque habían bajado en los últimos años. Igual la India, Pakistán, China, Nepal, todos, que Nepal también venía creciendo alrededor del 5%, todos son países que parten de un nivel tan bajo que, pese a esas tasas de crecimiento, siguen siendo pobres. Ahora, Nepal tiene una cierta ventaja y es que tanto la India como China tienen interés en ayudarlo, porque tienen interés en influir en ese país que, desde una perspectiva geopolítica, es un típico estado tapón. O sea, un estado cuya presencia pone distancia entre el territorio de dos potenciales rivales, la India y China. Y a su vez Estados Unidos tiene interés en Nepal, porque Estados Unidos, dentro de este llamado pivot asiático, en la eventualidad de que desee contener la expansión del poder chino en el futuro, busca aliados en la periferia de China para tratar de establecer ahí diques de contención. Está leyendo, tiene 27 millones de personas viven en Nepal, pero básicamente la actividad es la agricultura. No sé, ¿debe haber poquísimo turismo o hay turismo? Porque van muchos montañistas que van al Everest. Eso no genera también una actividad, pero al parecer resulta insuficiente. No es suficiente porque, claro, efectivamente, bueno, algunos lo llaman alpinismo, pero eso ya es un término eurocéntrico, ¿no? Alpinismo por alusión a los Alpes. Pero efectivamente no es mucha la gente que va, porque
hay que caminar días para llegar hasta las faldas del Everest y luego son, digamos, a su vez días de escalar una montaña que tiene como 8.000 metros de altura. Wow. Y en donde hay tan poco oxígeno que mucha gente tiene problemas de salud serios. Entonces es un turismo, es un nicho turístico, no es un turismo masivo. Es muy específico. Sí. Muy bien, nosotros precisamente vamos a hablar con ese desastre de la naturaleza, de la economía de Nepal y también que se verá seriamente afectada. Veamos. Más allá de la imagen turística que pueda reflejar Nepal con sus milenarias construcciones, este país, ubicado en el sur de Asia, entre China e India, es uno de los más pobres del mundo, que ahora, enfrentando este desastre, tendrá una economía mucho más débil de lo que ya era. Anualmente Nepal solo genera 20.000 millones de dólares y el PBI per cápita es de $1.000 por año. Esto lo convierte en uno de los países más vulnerables, que también se ha visto afectado en su momento por los enfrentamientos entre maoístas y el gobierno monárquico. Los daños causados por el terremoto del fin de semana podrían superar los 10.000 millones de dólares, según cálculos realizados por el Servicio Geológico de Estados Unidos, citó la cadena CNN. Este medio también precisó que Nepal tendría que invertir aproximadamente 5.000 millones de dólares en la reconstrucción. Así como el resto de víctimas, quienes necesitan también ayuda urgente son los menores de edad. El Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas, UNICEF, señaló que cerca de 1 millón de niños se ha visto afectado por este desastre natural. Muchos necesitarían ayuda urgente para cirugías debido a golpes o mutilaciones sufridas por la caída de escombros. Ante esta emergencia, UNICEF enviará equipos médicos para hospitales y también todo tipo de medicamentos que servirán para tratar las heridas de los más pequeños. Muy bien, pues es un país muy pobre. La cuarta parte de los ciudadanos de Nepal están bajo el umbral de la pobreza, o sea, que apenas tienen para comer. Y uno se pregunta qué va a pasar pues, con esa pobre gente. Han enviado Naciones Unidas, por ejemplo, Save the Children, sus hospitales inflables especializados, pero eso es una emergencia, ¿no? Para casos, fracturas o lo que sea, pero eso necesita más. Sí, digamos que lo inmediato, días después de ocurrido un desastre como este, es el tema de evitar nuevas víctimas, o sea, rescate de gente que está entre los escombros. Porque hay réplicas, asistencia ¿no? a gente, claro, y algunas de las réplicas han sido por derecho propio terremotos, ¿no? 5, 6, han tenido, 6, claro, una intensidad de hasta más de 6, sí. Con lo cual ya son en sí mismos terremotos, lo cual ha agravado la situación. La gente duerme en muchos casos fuera de sus casas, claro, por temor a que una nueva réplica las derruya. Pero por suerte, sin embargo, todavía no empieza el frío intenso que haría que vivir fuera de las viviendas sea a su vez un riesgo de seguridad, aunque ya empiezan las lluvias. Claro, y en el plano político, ¿por qué se demoran tanto en la redacción de la Constitución? Eso fue una monarquía. Fue una monarquía dentro de la cual había una guerrilla maoísta muy poderosa, que hoy en día es el único partido de inspiración maoísta con una base electoral significativa. Digo, hay más maoístas en Nepal probablemente que en China hoy en día. Algunos dicen que en realidad más que maoístas eran pro-chinos en esta tensión constante entre la India y China por influencia sobre Nepal. Es un partido político muy importante cuando hay elecciones. Ya se acordó que el país deje de ser una monarquía, pero no se ponen de acuerdo en qué tipo de república quieren y el mandato de la Asamblea Constituyente ha tenido que ser extendido. O sea, rara vez diseñar una constitución toma más de un año, año y medio. En este país está tomando ya como 7 años y todavía no termina. O sea que es la clase política no tiene una base, se puede decir, o sea, es... Bueno, este experimento de transición hacia la democracia es un hecho inédito, hasta donde recuerdo en Nepal, que como decíamos era una monarquía hasta hace poco, y lamentablemente las élites políticas no se ponen de acuerdo en el diseño institucional. O sea, si es que no se hace algo, podría convertirse en un Haití, como Haití, por ejemplo, que al final no se reconstruye nada, la gente sigue pobre y...
también hay problemas en el gobierno. La economía venía creciendo a tasas relativamente altas en los últimos años. Lamentablemente esto, porque además está entre dos países que venían creciendo a tasas altas, India y China, y que son, digamos, países de más de 1 billón, o sea, 1.000 millones de, bueno, billón en español en realidad tiene otro significado, pero más de 1.000 millones de habitantes cada uno. Esto lamentablemente puede hacer que se retroceda en todo lo ganado. Muy bien, y también vamos a hablar que una decena de países han prometido ayuda económica, médica y de emergencia a Nepal. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, deseo asegurarles mi cercanía a las personas afectadas por el devastador terremoto en Nepal y los países vecinos. Rezo por las víctimas, por los heridos y por todos aquellos que han sufrido a causa de este desastre. El terremoto en Nepal ha conmocionado a la comunidad internacional, que ha orado y enviado ayuda para las millones de víctimas de este desastre. Diversos equipos de rescate de Francia, China y España, acompañados por perros rastreadores, han llegado al aeropuerto de Tribhuvan, en la capital Katmandú, para colaborar con el trabajo de búsqueda de víctimas. A estos también se han sumado equipos de Corea del Sur y Alemania. La Fuerza Aérea India, por su parte, ha enviado excavadoras y otras maquinarias pesadas para remover los escombros que han dejado el terremoto y sus réplicas. Nueva Delhi también incluyó en su envío 55 toneladas de agua. Por su parte, este domingo la Comisión Europea anunció 3 millones de euros en ayuda de emergencia para Nepal. Estados Unidos también señaló que ayudará al país del sur asiático con un envío de expertos en respuesta a catástrofes y la donación inicial de $1 millón. Muy bien, pues es la ayuda que se está empezando a dar, es la ayuda tanto pues para poder tratar de rescatar a las víctimas que deben estar debajo de los escombros. Es un trabajo contra el tiempo, pero sobre todo que para evitar pues que realmente en Nepal pues quede en nada y que no se logre reconstruir. Creo, no sé si va a ser tener que hacer Naciones Unidas el que guíe, ¿no? El que coordine, sí. Que coordine, ¿no? La ventaja en el caso de Nepal es, por las razones geopolíticas que mencionaban, tanto la India como China y Estados Unidos tienen interés en ayudar a Nepal para, digamos, congraciarse con la población en la perspectiva de tener influencia política sobre su gobierno en el futuro. Pero además Naciones Unidas, precisamente porque es un país con varias fallas geológicas, Naciones Unidas ya tenía un personal instalado para tratar este tipo de eventualidades. Las ONGs privadas reciben gran cantidad de ayuda y tienen también una expertise ganado para tratar este tipo de problemas. O sea, en otras palabras, si en algún país es de esperar que la labor de ayuda y tal vez incluso la de reconstrucción se haga relativamente bien con suficientes recursos, probablemente sea un país como este. Muy bien, nosotros, bueno, lamentable, ¿no? Ese terremoto tan intenso que haya provocado la muerte de tantas personas. Muy bien, nosotros vamos a hacer una primera pausa en el programa. Vamos a regresar con mucho más de Venezuela y también los disturbios que continúan en Baltimore, Estados Unidos. Más allá de la imagen turística que puede India por su Nepal, con sus milenarias construcciones, este país, ubicado en el sur de Asia, entre China